esta clase vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Para ello vamos a abrir una terminal. Ahora vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Para ello vamos a entrar al servicio de PostgreSQL con el comando sudo su postgres. Una vez estemos en esta ruta, vamos a proceder a crear nuestra base de datos utilizando la sentencia create db, el nombre de nuestra base de datos, la cual llamaremos Big Data. Damos enter. Ahora vamos a proceder a crear nuestro usuario y password para administrar nuestra base de datos. Para ello utilizamos la sentencia create user, el nombre de nuestro usuario, al cual llamaremos system, -p para asignar una contraseña. Le asignamos una contraseña a nuestro usuario. La volvemos a ingresar nuevamente. Ahora ya tenemos a nuestro usuario en nuestra base de datos creada. Vamos a dirigirnos al servicio de PostgreSQL con el comando superusuario de Postgres y vamos a listar toda la base de datos ejecutando el siguiente comando psql. Y como podemos ver, acá ya estamos dentro de Postgres. Tenemos la versión 13.5. Para listar las bases de datos utilizamos la siguiente sentencia. Vamos a usar Ctrl+Shift+U 5C para sacar nuestro diagonal invertido. Con la letra L listamos nuestra base de datos. Como podemos ver, la base de datos Big Data ya se encuentra dentro del servicio de Postgres y el dueño de nuestra base de datos es el usuario Postgres. Ahora vamos a verificar el usuario que hemos creado ejecutando el siguiente comando: diagonal du para que nos muestre los usuarios. Y como podemos ver, tenemos el usuario system que hemos creado para nuestra base de datos y tenemos al usuario Postgres. Ahora vamos a agregar el owner a nuestra base de datos. Para ello utilizamos la sentencia alter database, el nombre de nuestra base de datos, la cual se llama Big Data owner to, el nombre de nuestro usuario, el cual es system, punto y coma, y ya hemos agregado el owner a nuestra base de datos. Vamos a limpiar pantalla con control L. Vamos a usar el diagonal L y como podemos ver, acá nos muestra la información de nuestra base de datos, Big Data. Ahora el dueño de nuestra base de datos es el usuario system, que es el owner. Cuando agregamos un owner, estamos agregando el propietario para la base de datos y le estamos indicando que solo hay un propietario. El propietario tiene acceso totalmente a la base de datos. Ahora vamos a comentarizar nuestra base de datos. Para ello lo hacemos utilizando la sentencia comment on database, el nombre de nuestra base de datos Big Data is, y asignamos el comentario. Dentro de comillas simples llamaremos base de datos curso, cerramos comillas, punto y coma, enter, y ya le hemos agregado un comentario a nuestra base de datos. Para verificar el comentario utilizamos diagonal L seguido del signo más, enter. Y como podemos ver, acá nos muestra el comentario que hemos agregado para nuestra base de datos curso, con Q salimos. Ahora vamos a comentar a nuestro usuario para administrar nuestra base de datos utilizando la sentencia comment on role, entre comillas dobles, el nombre de nuestro usuario, el cual es system is. Agregamos el comentario para nuestro usuario, al cual llamaremos user admin, cerramos comillas simples, punto y coma, enter. Ahora para verificar nuestro comentario, utilizamos diagonal de u signo más. Como podemos ver, acá se ha asignado el comentario
user admin. Ahora vamos a proceder a conectarnos a nuestra base de datos y luego vamos a verificar el esquema de nuestra base de datos. Para ello vamos a ejecutar la sentencia select current diagonal bajo user punto y coma enter, y como podemos ver estamos conectados con el usuario Postgres. Ahora nos vamos a conectar a nuestra base de datos. Vamos a limpiar pantalla con control L. Vamos a utilizar diagonal C para conectarnos a nuestra base de datos, luego el nombre de nuestra base de datos, Big Data, cerramos comillas dobles, enter, y acá nos indica que estamos conectados a la base de datos Big Data con el usuario de Postgres. Ahora vamos a verificar nuestro esquema. Para ello utilizamos diagonal DN, enter. Acá nos muestra el esquema de nuestra base de datos, nos dice que es public y que el dueño es Postgres. Y como podemos observar tenemos en nuestro esquema public, y el owner le pertenece a Postgres. Para cambiar esto procedemos a borrar el esquema public para que nuestra base de datos no se creen acá en el esquema public. Para ello utilizamos la sentencia drop esquema, el nombre del esquema que vamos a eliminar, en este caso va a ser public, enter, y ya hemos eliminado el esquema public. Si verificamos con dn, como podemos observar ya hemos eliminado a nuestro esquema public. Ya nuestro esquema se encuentra limpio, listo para crear nuestras tablas. Ahora vamos a proceder a conectarnos con el usuario que hemos creado. Para ello vamos a salir de esta ventana con diagonal Q. Vamos a limpiar pantalla y estando en esta ruta vamos a proceder a loguearnos con nuestro usuario que hemos creado. Para ello utilizamos psql -u para el nombre de nuestro usuario, el cual es system, y le indicamos que nos vamos a conectar a nuestra base de datos Big Data. Damos enter y como podemos, acá nos da error para conectarnos con nuestro usuario system. Tenemos un error de autenticación. Este error lo vamos a estar solucionando en la siguiente clase.